Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a su programa A Ocho Columnas. Un inmenso placer saludarles. Estamos listos para nuestro programa de hoy. Saludamos a Rafael Ángel Andrés Galicia. Bueno, un saludo, chicos. Rafael Ángel Andrés. Bienvenidos a un nuevo programa A Ocho Columnas. Si nos ve de día, buenos días. Si nos ve en la tarde, buenas tardes. Y si nos ve en la noche, buenas noches. Porque lo pasamos. RD ahí, chicos. Transmitimos por todas las redes sociales, así que este programa lo va a poder ver a la hora que a usted le parezca. También, por supuesto, en televisión a las 7 de la mañana a través de Telecolor. Bienvenidos a un nuevo programa, un programa especial, un programa de análisis, un programa donde vamos a escuchar a nuestro invitado, que ya lo tienen en pantalla, ya lo pueden ver, el politólogo Jesús Castillo Molleda, presidente de Zulia Productivo, encuestador, especialista en el tema estadístico, para hablar de los más recientes sucesos políticos en Venezuela. Y, sin duda alguna, vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral. Y es que el Tribunal Supremo de Justicia, el viernes 12 de junio, designó y juramentó una nueva directiva del CNE. Rápidamente los nombro. La nueva presidenta, Indira Alfonso, ex magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y también fue sancionada por el gobierno de Canadá en el año 2018. Como vicepresidente, Rafael Simón Jiménez, dirigente de la Mesa de Diálogo Nacional, de los dirigentes excluidos de la mayoría de la Asamblea Nacional. También repite como rectora principal Tania D'Amelio, y entran como rectores principales Gladys Gutiérrez, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y el nombre de la discordia, el nombre de la polémica, un nombre que vamos a analizar en este programa, José Luis Gutiérrez Parra, como nuevo rector principal del Consejo Nacional Electoral. Estos son los nombres de la nueva directiva del CNE anunciada vía Tribunal Supremo de Justicia. Sobre este y muchos temas vamos a conversar con Jesús Castillo Molleda. Jesús, primero bienvenido a este nuevo formato del programa A Ocho Columnas, y luego comencemos con nuestra entrevista sobre el dinámico acontecer político de Venezuela. Bueno, un saludo para Rafael. Aunque te quiero decir, Rafael Galicia Jr., te felicito porque por fin modernizaste a Rafael Galicia padre, ¿oíste? Lo obligaste a modernizarse. Ahí estoy viendo la pantalla, anda moderno, con equipo, micrófono, comunicación. Bueno, nuevas tecnologías. Un placer escucharlo, de verdad, y verlo. Bueno, la pandemia también nos hizo tomar otras medidas, porque no se puede salir. No se puede salir. ¿Inventamos o erramos? Sí, señor. Eso es correcto. Jesús, bueno, ¿dónde estamos? Mira, en este momento nada puede caer como sorpresa, ¿ok? El gobierno tiene algo muy bueno en lo que hace, que dice lo que va a hacer, ¿ok? Es muy bueno para poder, en este caso, hay que reconocerle al gobierno de Maduro que ha tenido algunos éxitos. Pulverizó prácticamente la oposición, pulverizó el presupuesto familiar, inclusive pulverizó el pueblo patriótico, ¿ok? Y pulverizó la economía venezolana. En eso nadie le puede quitar los éxitos a Maduro, ¿ok? Entonces, momentico, pulverizó, Jesús, pulverizó el Bolívar. Sigue. Por eso, sin ninguna duda. Entonces, en este momento, ante una pandemia mundial, ante una cuarentena, ante un gobierno de los Estados Unidos aliado a Guaidó, ante señalamientos internacionales, ante recursos obtenidos, ¿qué ocurrió durante todo este proceso? Ya son más de 88 días que se decretó la cuarentena, y quienes se fueron en cuarentena acá en Venezuela fue la oposición política venezolana. Quien sale todos los días a dar un reporte es el gobierno Nicolás Maduro. Quien está en la calle es el gobierno Nicolás Maduro. Quien está recibiendo a los venezolanos que vienen de otros países es el gobierno Nicolás Maduro. Quien da reporte de cuántos fallecidos, enfermos, es el gobierno Nicolás Maduro, no el de Guaidó, no la oposición venezolana que se fue en cuarentena. Quien dio el tapaboca, quien da un alcohol, quien da un gel,
son los 19 gobernadores del PSUV, los 308 alcaldes del PSUV, la estructura del Frente de Francisco de Miranda, las VC, son los que han estado en la calle durante este proceso en alianza con instituciones públicas y privadas. Entonces, la oposición se fue de vacaciones, se fue de cuarentena y perdió un nuevo espacio. El gobierno lo sorprendió. La oposición nunca ha podido sorprender al gobierno, mis hermanos Galicia. Siempre el gobierno los sorprende a ellos en estos procesos. Y mira, como Rafael Galicia y uno lo dijo, un viernes 12 de junio, donde decretan 30 días más de cuarentena. En horas de la noche le dicen al país, aquí está el nuevo CNE. ¿Qué le dieron al país? Señores, tenemos elecciones en los próximos meses de la Asamblea Nacional. Ahora, la oposición ha reaccionado, Rafael Ángel. Sí, señor. Ya diputados y representantes de los partidos del llamado G4 han rechazado esta nueva directiva. Juan Pablo Guanipa por Primero Justicia, Stalin González y Manuel Rosales por Un Nuevo Tiempo, también el diputado Henry Ramos Ayub por Acción Democrática, Voluntad Popular también, Encuentro Ciudadano, la diputada Elsa Solórzano. Bueno, la oposición ha tenido unidad en cuanto al rechazo a esta nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Pero tenemos algunas declaraciones puntuales. ¿Qué dijo Manuel Rosales, por ejemplo? A ver, ¿Qué dijo Henry Ramos? Todos lo hicieron vía Twitter. Todos lo hicieron vía Twitter. Uno de los que más replicó o se hizo tendencia, digamos, en las redes sociales fue Henry Ramos Ayub, puesto que luego del nombramiento de José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez, secretario de Organización Nacional de Acción Democrática, Henry Ramos tuiteaba lo siguiente: AD no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE írrito designado en violación de la Constitución. La Asamblea Nacional Legítima e internacionalmente reconocida, presidida por Juan Guaidó, es el único organismo competente para designar el CNE. AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por un CNE írrito, que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente. También Henry Ramos hacía esta acotación: la actual Asamblea Nacional Legítima tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe un proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla. Jesús Castillo Molleda, ¿qué entiendes tú de ese Twitter de Henry Ramos? A ver si lo que yo estoy pensando, Lo que todos pensamos, coincide, ¿ah? Lo que todos estamos pensando. Coincide con lo que tú nos vas a decir. Te escuchamos. La pregunta concreta es: ¿qué escenarios se abren? Ok, primero, no podemos esperar nada más de los llamados el 4, porque si ellos no declaraban eso, le quitaban la visa americana a todos. Ok, empezando por ahí. Cada uno de ellos está jugando a sus intereses personales y aparentan, porque si Ramos Ayub fuera tan honesto, hubiese expulsado a los 4 gobernadores de Acción Democrática que nunca expulsó. Que por cierto, casualmente los 4 gobernadores, la gobernadora del estado Táchira, el gobernador del estado Nueva Esparta, el gobernador del estado Mérida y el gobernador del estado Anzoátegui, declararon que van a su reelección, que van a participar en las elecciones. Y en este caso particular, como le decía Rafael Jr., la elección del hermano Bernabé como rector del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, abre una puerta interesante porque casualmente es el papá de la ex embajadora de Chile, de Guaidó, que renunció hace poco. Eso no es casualidad. Entonces, en este momento hay que ser claro en algo. Si Acción Democrática, que no es partido político legalizado en el CNE, si Un Nuevo Tiempo, que no es partido político legalizado en el CNE, si Voluntad Popular, que no es un partido político legalizado en el CNE, y si Primero Justicia, que no es un partido político legalizado en el CNE, deciden no ir a participar en las elecciones, entonces están haciendo todo lo contrario a lo que los politólogos nos enseñan en ciencias políticas. Primer semestre de ciencias políticas. Introducción a ciencias políticas, mis hermanos Galicia. Los partidos políticos ostentan el poder. Los políticos ostentan el poder. Y en Venezuela, estos señores es todo al revés. No ostentan el poder, entonces que agarren sus maletas, se vayan para Miami a hacer política de mayamera, y esta nueva oposición que va a participar
seguramente va a tener su participación porque los espacios de poder no se regalan, se defienden. Y ya está bueno de que estos partidos políticos que le ha ido muy bien financieramente, ¿verdad? Que todos ellos están muy cómodos, que viven muy bien, entonces estén engañando al país con intervenciones extranjeras, con intervenciones de Estados Unidos, con venderles falsas esperanzas, cuando ya la situación después de 21 años está clara en Venezuela. Les gusta o no, Nicolás Maduro ha dominado el escenario nacional. Les gusta o no, Nicolás Maduro ha logrado romper el eje del bloqueo internacional, del tema de la gasolina, del tema de la pandemia, de la escasez y de la falta de recursos, de los apagones y la falta de agua. Les gusta o no, el PSUV no es bueno gobernando, pero es bueno mantenerse en el poder. Y les gusta o no, Guaidó está derrotado con el G4. Cuidadito, si Ramos Ayú dice eso hoy y mañana bajo la mesa empieza a apoyar candidatos de Acción Democrática para participar. Cuidadito si Manuel Rosales dice eso y vamos a ver candidatos de un nuevo tiempo cuadrados con Freddy Paz, con Luis Parra y con todo este sector nuevo de la Asamblea Nacional. Y así va a pasar, porque de una manera u otra, por una parte dicen una cosa para cuidar sus intereses particulares y por otra parte actúan debajo de la mesa. Entonces, lo que hay que hacer es sincero en política, y yo les digo sinceramente, hay que participar en estas elecciones, hay que organizarse. ¿Cómo es posible que el 80% del país que rechaza a Maduro, tú le digas no votes, guárdate, regálele más poder al gobierno? ¿Dónde se ha visto eso? De verdad que yo como politólogo no lo entiendo, no lo comprendo, que desde el punto de vista estratégico de la ciencia política, lo comprendo desde el punto de vista personal de cada uno de ellos, y llegó el momento de ser serio en política. Guaidó le fue mal en la estrategia, ellos sabrán por qué. Aquí no va a venir ningunos marines. Trump tiene ahorita más de 2 millones de contaminados de la pandemia, va a una elección en noviembre y no tiene ahorita ninguna posibilidad de poder intervenir en Venezuela porque el problema no es sacar a Nicolás Maduro, el problema es lo que viene después. Entonces, en este momento, lo muy importante es que hay que empezar a hacer política nacional. Y la política nacional es recuperar los espacios de poder y por eso que yo recomiendo participar en estas elecciones. Bueno, estamos conversando con Jesús Castillo Molleda, politólogo, pero espérate entonces. ¿Significa que la oposición pudiera participar en las elecciones parlamentarias de manera camuflada? Claro, Galicia, sin ninguna duda. Pero eso sería un descaro y un fraude a los seguidores de la oposición. Porque... Pero ¿qué más fraude puede haber, Galicia, los seguidores de la oposición? Mira cómo está la oposición ahorita, altamente dividida. Le dicen a la gente que no vote, el país cada día se funciona peor, los problemas del país llegaron para quedarse, y cuando tú no tienes la capacidad de organizar tu 80% para derrotar al 20%, entonces ¿quién está equivocado? La estrategia está equivocada de la oposición política del país. Entonces que vayan a hacer política mayamera y que dejen a los venezolanos quietos aquí para que resolvamos nuestros problemas, porque con esta oposición jamás van a derrotar al PSUV. Ahora bien, ¿qué tareas piensas tú le sobreviene a los partidos políticos de oposición en Venezuela? En las condiciones, como lo acabas de decir, que no están habilitados por el Consejo Nacional Electoral, ¿en qué condiciones la oposición va a participar? ¿Crees tú que este nuevo CNE tendrá debajo de la manga alguna negociación para habilitar a los partidos verdaderos? Porque habilitar al partido de Claudio Fermín, de este otro cristiano de la mesita, bueno, esos son micropartidos que no reúnen una cuadra de personas. Aquí no podemos seguir en ese plan. Tienen que participar en la contienda los grandes partidos políticos movilizadores. Ahora, ¿qué condiciones se plantean entonces con este escenario político para la oposición, Jesús, para participar? Bueno, cuando el 5 de enero se eligió las dos asambleas nacionales, ¿ok? Y después el TCJ dijo que la Asamblea Nacional legalizada, o la que reconocían, la que manejaba Luis Parra, sin ninguna duda ya se había coqueteado con la idea de dar a las nuevas juntas directivas, a Primero Justicia, se había planteado la posibilidad que Freddy Paz fuera el nuevo administrador de la tarjeta Un Nuevo Tiempo, ¿ok?
se había inhabilitado completamente el tema de voluntad popular y, por supuesto, habían negociado el proceso de darle la tarjeta a un nuevo actor de Acción Democrática y ahora con este nuevo rector podemos nosotros aquí coquetear con la idea de que no habría ningún problema de nombrar una nueva junta directiva de Acción Democrática. Entonces no nos sorprendamos que PJ, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática participen en estas elecciones, pero con otros dueños de la tarjeta, ¿ok? Y por eso partidos que... paralelos. Sí, porque ahorita hay 23 partidos políticos legalizados en Venezuela para participar en estas elecciones. Inclusive hay un partido político que dirige y preside Gabriel Radosky, que se llama La Fuerza del Cambio, que también está legalizado para participar en estas elecciones. Y hasta ahorita Capriles no ha dicho, mira, esa tarjeta yo la voy a anular. Al contrario, ha participado en las elecciones de concejales recientemente, desde el año 2018. Entonces, en este caso particular, seguramente, si no hay un acuerdo para activar esa tarjeta con los actores actuales, no nos puede sorprender que así como el TCJ nombró esta nueva junta directiva, le va a dar la dirección de estos partidos a otra junta directiva. O finalmente deciden que no participen. Y participan el PSUV con sus aliados del Pueblo Patriótico y participan estos 23 partidos que están legalizados en Venezuela con sus actores por regiones, con sus diputados lista, con sus diputados por circuito. Seguramente no la va a ir tan bien como una oposición unida, pero seguramente se van a llevar el 30% de los diputados. El PSUV va a ser mayoría porque van a ir nucleados, van a hacer campaña. Ya Nicolás Maduro anunció que ya inició la campaña con su organización Somos Venezuela y tiene a 200 militantes en la calle visitando las casas con el tema de la pandemia, pero activándose con el 1x10, con el 1x15, porque ya empieza un proceso electoral en Venezuela. Y además hay que recordar que el gobierno de Nicolás Maduro aprendió a gobernar en crisis. Entonces ellos no saben cómo gobernar en tiempos normales. Pase a la sala de redacción. Pase a la sala de redacción, Jesús. El gobierno de Maduro aprendió a gobernar en crisis. Continúa, por favor. Mira, es tanto así que bloquearon unos barcos, que no sé qué más, y el viernes 12, por cierto, cuando la gente estaba entretenida, esperando el nombramiento de los nuevos miembros del CNE, llegó un barco con gasolina a Nueva Esparta. Y nadie sabe cómo llegó, nadie sabe por dónde pasó, pero Dante Rivas lo recibió con aplausos y banderas. Y así juega el gobierno, ¿ok? Este es un gobierno que cuando lo tienes más ahorcado es cuando más fuerte es. Y lo ha demostrado una y otra vez. Además, Alicia, al cuadrado, sí con la pandemia, sí con la escasez de gasolina, sí con los apagones, sí con la escasez de agua, con la alta inflación y el país dolarizado, nadie se alzó, menos se van a alzar ahora con una oposición prácticamente disminuida y con su líder, que no tiene ninguna fuerza en este momento para llamar a ningún proceso de calle, al menos que se organicen para unas elecciones. Mira, yo estoy convencido, Galicia, que si la oposición política del país se organiza a partir de este momento, está a la calle a enfrentar al gobierno nacional, le puede dar una sorpresa como pasó en el 2015, que no es casualidad que la fecha que está elegida para hacer las elecciones parlamentarias este año es el mismo, un domingo 6 de diciembre. Un domingo 6 de diciembre de 2015, la oposición dio una sorpresa al oficialismo. Ahora, ¿qué papel, Jesús, va a tener el nuevo CNE? Porque si bien hablas de un 80% de personas que rechazan al gobierno, la gente no sale a votar. La gente no cree en la institución del voto como forma de lograr cambios políticos. Entonces, ¿cómo hacer que ese 80% se traduzca en una victoria, en este caso para la oposición, teniendo digamos, ese caudal de votos a su favor? Si la gente no sale a votar, ¿cómo gana una oposición que se organiza, que sale a la calle, que hace campaña? Pero si la gente no sale, ¿cómo hacer realidad esa victoria? Bueno, la gente no sale porque le dijiste que no saliera, pero mucha gente en este momento, yo estoy haciendo ahorita estudios de campo, estamos haciendo un estudio muy grande en el estado Zulia, midiendo prácticamente el corredor electoral. Este estudio que estamos haciendo en el Zulia se está haciendo en 7 estados del país conjuntamente con las nuevas alianzas que estamos haciendo, y la gente está clara, la gente está fastidiada, hastiada y obstinada
de la dirigencia política actual, del oficialismo y de la oposición, pero no de la política. Es el momento de los nombres y apellidos, es el momento de la política emergente. Si tú agarras a esas personas y le dices, y le explicas, pides disculpas, pides perdón por todos los errores cometidos, y le dices, para salir de este proceso tenemos que ir a votar, rectificando todo lo que hemos hecho, seguramente la gente se vuelve a motivar. Te quiero dar este dato rapidito. En los estudios que estamos, por cierto, publicando en nuestras cuentas de redes sociales, hemos venido publicando algunos datos, vamos a seguir publicando, tenemos mucha data que publicar en @CastilloMolleda y @Zulia Productivo. 44% de los zulianos encuestados estaban dispuestos a ir a votar con el CNE que se acaba de despedir. ¿Ok? Ahora, este 44. CNE, 44%. ¿Ok? Está dispuesto a participar porque no ven que no participar electoralmente tampoco soluciona nada. Entonces, si tú agarras ese 44% y le haces una campaña motivadora, en unidad, busca los mejores candidatos, motivas el proceso y sales a la calle, se activa la calle rápidamente. Por eso que el gobierno sabe que está tan dividida la oposición y como están buscando la abstención, juega otra vez a dividir y juega otra vez a elecciones porque ellos siguen siendo minoría. Yo estoy súper convencido que si se hace una campaña de unidad, se reactiva la calle en 30 días. No tengo ninguna duda de eso. Pero también estoy convencido que si esta oposición no participa hoy, en el primer trimestre del año 2021 se despide de la política nacional y vienen unos nuevos actores para las elecciones de alcaldes y gobernadores. Y cuidado si la Asamblea Nacional Constituyente no lanza un referéndum aprobatorio el próximo año para la nueva Carta Constitucional a merced de la nueva era política que se haga en Venezuela. En este momento, la política emergente está en pie de lucha y en este es el momento de dar el reconocimiento a apellidos y nombres de la sociedad civil. Así que yo no tengo ninguna duda que si esta oposición no participa en estas elecciones, se tendrán que ir todos para Miami a hacer política de extranjero y una nueva oposición es la que va a estar en Venezuela. Vamos a una pausa, y al retorno continuamos y cerramos el programa del día de hoy conversando sobre política, sobre estos nuevos cambios que ha tenido el escenario político venezolano. Ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas, nuestro primer análisis político de esta decisión del Consejo del Tribunal Supremo de Justicia de designar el CNE. Henry Ramos, que no es ningún improvisado en política, envía allí algunas pildoritas de por dónde un partido tan importante como Acción Democrática va a decidir. Me parece muy raro que Henry Ramos no haya expulsado a Bernabé Gutiérrez ya, de inmediato. Si es que hay sospechas de que este cristiano esté en alguna componente con el gobierno. ¿Qué ibas a decir, Rafael? Que ellos usan la figura de la autoexclusión. Esa fue la figura que utilizaron en el 2017 con estos 4 gobernadores. No se expulsan, sino que ellos dicen que se autoexpulsan del partido y ahí queda. Sí, y eso queda en un limbo. Sí. Jesús Castillo, ¿cómo recomponer a la oposición, chicos? Exactamente cómo arreglar, dónde falló Guaidó, dónde puede rectificar Guaidó. Chico, ¿cómo reunificar a esos cristianos? ¿Será que habrá que hacer entonces una interna para que se mida? Por cierto, que no sé cómo será una campaña en pandemia. Yo imagino que tú estarás muy pendiente de Santo Domingo, donde van a haber elecciones presidenciales y bueno, la campaña no se detuvo. Sería una campaña vía redes sociales, 100% redes sociales. Objeto de estudio para las ciencias políticas, sé que debes estar pendiente de eso. Pero ¿cómo recomponer la oposición, Jesús? ¿Tiene salvación estos cristianos? Bueno, tiene salvación porque hay que recordar
que a pesar de los errores que se han cometido en la oposición, los seguidores de la oposición no emigraron al Partido Socialista Unido de Venezuela, no simpatizan con el gobierno de turno, están estacionados simplemente porque no están conectados. Recuerda que apenas hace unos 16 meses atrás, la población venezolana salió a las calles espontáneamente. Guaidó tuvo apoyo de la población, apoyo a 60 gobiernos, apoyos del gobierno de Estados Unidos, apoyos institucionales, apoyo de los partidos de oposición, y lamentablemente los errores que tuvo Guaidó fue prometer lo que no podía cumplir. Cesar de usurpación, gobierno de transición, el sí porque sí, y por supuesto Leopoldo López terminó hundiéndolo el 30 de abril con aquel famoso encuentro en el distribuidor de Altamira, prometiendo una salida militar que fue un fracaso. A partir de ese momento, errores tras errores, y lamentablemente para Guaidó, después de la gira internacional de principios del año 2020, exactamente el 10 de marzo, convocó a la calle. No fue muy buena la convocatoria, estuvimos presentes en esa convocatoria en la ciudad de Caracas, y el 13 de marzo, la vicepresidenta de Venezuela, Daisy Rodríguez, dio la información del primer infectado de COVID en Venezuela, y obviamente se declaró la cuarentena y se acabó ese entusiasmo de la gira de Guaidó, pero también Guaidó se guardó. Mira, Guaidó no ha podido ni pagar los $100 que prometió a los médicos, por amor de Dios. O sea, ¿cómo yo voy a prometer pagar $100 si no tengo la estructura? ¿Cómo que no montada? se pagó? Explíqueme eso. Bueno, se ha pagado. Yo no conozco a ningún médico que le han dado los $100 que prometió Guaidó. Guaidó prometió $100 por 3 meses. Sí, Al personal sí, médico sé, y al recuerdo. personal de El pago enfermería. a través de la OEA. Hasta ahorita. Ok, entonces no le han podido pagar ni los $100. Entonces, ¿cómo yo soy presidente y no tengo ni oficina para despachar? ¿Cómo yo soy presidente y no puedo nombrar ni al portero de un hospital en Venezuela? Entonces, ya está bueno de decir las cosas que no son. Hay que ser serio en política. ¿Cómo se rescata la oposición en Venezuela? Diciendo las verdades. ¿Cómo se rescata la oposición en Venezuela? Pidiendo perdón, rectificando y reunificando las fuerzas políticas opositoras y a la población electoral que tú le has dicho que no vaya a votar más. Entonces, yo le pregunto ahora, ¿de qué sirvió no votar en las elecciones de alcalde del 2017? Pregúntale. Yo los reto que le pregunten a los habitantes de Latillo, de Baruta, de Chacao, de Las Alias, en Miranda, allá en Caracas, que le pregunten a los habitantes del municipio de Manegro, Nueva Esparta, a los habitantes del municipio de Lechería, en Anzoátegui, inclusive que le pregunten a los habitantes del Táchira, o a la gobernadora Lady Gómez, si valió la pena ir o no ir a elecciones, si valió la pena defender esos espacios de poder. Para que vea la respuesta, yo tengo los números, tengo los estudios de opinión pública en la mano, donde te puedo confirmar que la gente hoy dice que valió la pena defender esos espacios de poder. Entonces, no le puedes dar más poder al gobierno, que es minoría. Entonces, no participar en elecciones, por supuesto, le vas a dar poder a la minoría. Por eso que en este momento la oposición política venezolana lo que necesita son políticos serios, honestos y no embusteros. Y dejar de engañar, porque cada vez yo te pregunto algo como reflexión. ¿Saben que ha tenido éxito Guaidó? ¿En qué? ¿En qué? En lograr sanciones para Venezuela y hacerse uno de los políticos más poderosos financieramente de la oposición política del país. Pasó de tener una gran Vitara a una flota de 12 camionetas. Pasó de vivir en un apartamentico, ahora vive en un palacio. Tiene escolta, viste bien, tiene apoyo internacional del gobierno de Estados Unidos, tiene mucho dinero, y eso es lo único que ha sido exitoso. En lo demás no lo ha sido, él sabrá por qué. Lo que sí es cierto es que ningún líder opositor de los cogollos partidistas está pasando estas necesidades económicas. Y es muy difícil hablar de hambre con el estómago lleno. Entonces ya llegó el momento de hacer política seria y, como te lo decía anteriormente, ningún actor de la oposición se pasó para el gobierno. Ningún elector de la oposición se pasó para el gobierno. Ese 80% está intacto. Lo rescata con una política seria, con buena campaña y motivándolos a votar otra vez. Ahora Jesús. Adelante, adelante. Guaidó recibió $400 millones. Creo que fue la cantidad que dio estas fundaciones norteamericanas. ¿Fue así? Eso es correcto.
también recibió 232 millones, también recibió 115 millones y también recibió por el gobierno de Estados Unidos para su chequera personal de manejo gubernamental 55 millones de dólares. Bueno, él ha dicho que él no ha administrado eso. También tenemos que acotarlo. Iba a preguntar, Rafael Ángel. Sí, volviendo al tema político electoral, después de la juramentación y la designación de los rectores del CNE, y lo voy a leer para todos en Twitter, habló el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el nuevo, habló Rafael Simón Jiménez. Les voy a leer una de las declaraciones que dio a la prensa. Dice el nuevo vicepresidente del CNE: lo más importante es consensuar con todos los factores políticos para ir a elecciones. De ahí viene mi pregunta: ¿qué debe consensuar el nuevo CNE con los grandes partidos de la oposición para que estos vuelvan a la ruta electoral? ¿Qué acuerdos preliminares tienen que haber entre el G4 y el nuevo CNE para que ellos vayan a un nuevo proceso electoral, a tu juicio, Jesús? Bueno, es que la única condición que ellos pusieron es que el comité de postulaciones que se había acordado al principio de año entre factores del PSUV, factores de la oposición, fuera el que eligiera el nuevo Consejo Nacional Electoral. Como no se hizo de esa manera, inmediatamente, por supuesto, señalan a estos nuevos rectores y dicen no vamos a participar porque esto no fue el convenio. Sin embargo, lo que dice el nuevo vicepresidente es que ellos están abiertos a buscar las condiciones para la participación político-electoral, pero recordemos que ya esto está cocinado, lo que hablamos al principio. Si ustedes no van a participar, le puedo dar las tarjetas electorales a otra junta directiva. Ha pasado en el pueblo patriótico muchas veces, ¿ok? Y vemos el caso de Copey ahorita. Copey ha pasado por varias juntas directivas, ¿ok? En el proceso y tienen muchas divisiones internas, pero solamente hay una persona que puede inscribir a candidatos en todo el país. Entonces, en este caso particular, pienso que la jugada maestra va a ser que si estos partidos terminan no participando, le van a dar la junta directiva a otros que se van a participar o terminan tomando la decisión maestra de eliminar esa tarjeta y que todos estos militantes emigren a los nuevos partidos políticos que están en ejercicio del poder en este momento o que pueden inscribir candidatos a nivel nacional en los circuitos electorales, en los partidos nacionales o partidos regionales. Es la nueva recomposición del poder en Venezuela. La política no se va a parar, la política va a seguir. Vamos a seguir teniendo candidatos a la Asamblea Nacional, vamos a seguir teniendo candidatos a alcaldes y gobernadores y seguramente vamos a tener candidatos presidenciales cuando las elecciones se den. Pero con todo y pandemia, el gobierno hará su elección en diciembre, Jesús. Por supuesto. Mira, tenemos que recordar que hay métodos que ha dicho la Organización Mundial de la Salud para trabajar o para tener el desplazamiento social necesario. Y aquí a diciembre ha avanzado mucho el tema de la salud y seguramente va a haber tecnología para hacer las elecciones. Y cuidado, ya que el gobierno nacional es muy bueno en la automatización, muchos van a poder votar inclusive hasta por internet o por un buzón de un software que se haga, pero sin ninguna duda Galicia, elecciones van a haber este año y el 5 de enero del 2021 se va a juramentar una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional con los diputados que participaron en elecciones este año. Y el 5 de enero del próximo año, Juan Guaidó y los que no participen van a dejar de ser diputados. ¿Cuál es el futuro de Guaidó? Mira, Guaidó solamente podría rescatar su liderazgo si logra derrotar a Maduro, si hay una intervención internacional y que sea exitosa en este caso. De resto, ya Guaidó entró a un congelador, un freezer de esos muy grandes que hay en los grandes automercados y le pusieron menos 40 grados. Para ser honesto, yo no veo a Guaidó ya surgiendo como político, no lo veo como el líder de la oposición. Creo que Guaidó ya pasó su tiempo, lastimosamente por las razones que ellos sabrán lo quemaron y en este momento la oposición política del país seguramente va a ir construyendo nuevas figuras. Por eso que es muy importante no construir un líder, sino construir un líder por cada estado del país, por cada municipio, reorganizar la vocería, darle participación a la sociedad civil y el país va a seguir. Y Guaidó lamentablemente cumplió su tiempo, pero con tuitear
con Instagram y con amenazar no emociona a nadie. Y Guaidó, te aseguro que en este momento no tiene la capacidad de organizar ningún evento porque no tiene poder de convocatoria. Pero digamos que la oposición en las encuestas de opinión sigue teniendo simpatías mayoritarias en el país. No sé La si... oposición, Ahí está. sí, la oposición en los números electorales y en todas las encuestas del país sigue siendo un 80%. De eso no se ha movilizado. ¿Okay? Personas que están en contra de la administración de Nicolás Maduro o del PSUV. El 20% sigue siendo de 4 a 4 millones y medio de personas que no se mueven de decir que están con el gobierno. Hay que recordar la estructura de los alcaldes, gobernadores y también el éxodo que se ha tenido en Venezuela también ha afectado a sectores del oficialismo, mucho más a sectores de la oposición. Hay un retorno de personas que están regresando, que seguramente ahí hay un poco de cada lado, pero no hay movilización. O sea, el 80% del país sigue estando muy molesto con el gobierno, pero solamente el 5% está dispuesto a salir a la calle, a convocatorias, a marchas, y te puedo asegurar que con marchas este gobierno se marcha. Este gobierno se marcha es con elecciones, con votos, con minimizar su fuerza y su capacidad, y hay que comérselo poco a poco. Yo creo que llegó el momento de olvidarse las presidenciales, hay que ir para las parlamentarias, hay que ir para alcaldes, gobernadores, concejales, diputados legislativos, y después prepararse para las presidenciales, porque no hay capacidad ahorita de sacar el gobierno, ni siquiera que se lleven a Maduro, porque no es el problema, no es Maduro, el problema es el sistema político instalado en el país. Sí. Ahora, Jesús... ¿Cuáles serían las nuevas tareas del CNE? Adelante, Rafael Ángel. Sí, y aparte de las nuevas tareas del CNE, Juan Guaidó también ya se sumó también a la lista de dirigentes de la oposición que ya rechazaron la nueva directiva del CNE. Inclusive escribió en Twitter: solo el Comité de Postulaciones y la Asamblea Nacional designan un CNE. No renunciaremos a nuestro derecho. Si el gobierno quiere seguir cayéndose mentiras, que se lance por su barranco. Tienen el juego trancado y ya les empezaron a colgar los teléfonos. Que nadie caiga en distracciones, escribió Juan Guaidó en su cuenta en Twitter. Y quiero preguntar lo siguiente, y es que el país está en vía, si el Comité de Postulaciones designa unos rectores, Venezuela pasa a ser un caso, me parece, de estudio único en el mundo. Aquí, según tu tendencia política, hay la presidencia de la República, pero hay 2 tribunales supremos de justicia, hay 2 CNE, 3 parlamentos inclusive. ¿Cómo es esto? Esto es un país, o sea, hay un modelo político de país según la tendencia política del ciudadano. ¿Cómo resolver este asunto? ¿Solamente con el tema electoral se logra destrancar todo este país? O estos 2 países, porque pareciera que son 2 países en la práctica. Sí, pero al final las instituciones que operan en Venezuela son las que el gobierno reconoce. El gobierno, el 21 de diciembre del año 2015, eligió un Tribunal Supremo de Justicia a su favor, entendiendo que iban a entregar a la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2016, y en ese 5 de enero, Ramos Ayú le dijo a Maduro: te voy a sacar en 6 meses, voy a buscar los mecanismos, y el gobierno a partir de ese momento buscó sus mecanismos de defensa. Entonces hay que cambiar ese tema de que Maduro vete ya eso hay que cambiarlo. Ya las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas, y es el momento de activar ese 80%. Si ese 80% electoral no se activa, el gobierno va a seguir en el poder tanto tiempo ellos decidan que esté en el poder, porque los únicos que pueden sacar el gobierno ahorita es el mismo gobierno. Los Estados Unidos tienen todo el poderío para hacerlo, pero no les fue muy bien en Siria, no les fue muy bien en Irak, y tienen que cuidarse mucho de no representar un fracaso en América Latina, y mucho menos para Trump, que está a 4 meses de una elección presidencial. Los países que reconocieron a Guaidó como presidente de la República, los países y los compromisos internacionales alrededor de este líder político, ¿cómo crees tú van a manejar
el escenario de unas elecciones parlamentarias planteadas en los términos en que están ocurriendo, con un CNE nombrado por el gobierno? No va a cambiar Galicia, van a seguir igual no reconociendo a los nuevos diputados, a la nueva elección, van a seguir reconociendo a Guaidó hasta el 5 de enero del próximo año como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ellos reconocen. Después de ese 5 de enero, ya Guaidó no va a tener para dónde agarrar, sino que simplemente va a tener un reconocimiento. Es interesante analizar ese día, después de ese 5 de enero, que van a hacer el reconocimiento internacional, porque Guaidó simplemente va a ser una figura política no electa y que obviamente maneja algunas alianzas internacionales importantes. Hay que ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos, si Trump logra ser reelecto, y por supuesto después del 5 de enero no va a haber capacidad jurídica para que los países del mundo puedan apoyar a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, porque no lo va a hacer. Termina su periodo como parlamentario y él, ¿qué va a poder hacer? Unas elecciones internacionales, un reconocimiento internacional de otro tipo. Hay que ver qué estrategia tendrán ellos de aquí al 5 de enero del año 2021. Guaidó tiene fecha de Pero es vencimiento. que ya Henry Entonces, Ramos. Guaidó tiene fecha de vencimiento entonces, hasta el 5 de enero. Claro, Digamos, lo que él Guaidó es representa. diputado hasta el 5 de enero del 2021. ¿Perdón? Te digo, entonces lo que él representa llega hasta el 5 de enero, pero Henry Ramos más o menos deja entrever que este Correcto. actual ciclo parlamentario puede seguir. Porque Sí, exacto. Esa es la pregunta, dijo. Pero ¿cómo va a seguir? O sea, siguen quién ellos? ¿Quién los reconoce en Venezuela si este parlamento ni siquiera oficina tiene? Hay que ser honesto. O sea, ¿será que todos ellos van a montar oficinas en el exterior y van a hacer política del exterior hacia Venezuela? Pero no lo van a reconocer aquí en las instituciones. Entonces eso es mentira. Aquí no va a seguir el parlamento. Otra mentira más. Eso no tiene ningún sentido, a menos que ellos busquen ese juego para seguir recibiendo recursos financieros desde el exterior y van a hacer política a distancia. Pero la realidad en Venezuela es que las instituciones van a reconocer a la Asamblea Nacional, que seguramente el 5 de enero del 2021 es la Asamblea Nacional de los candidatos que van a participar en las elecciones. Esa es la verdad. Claro. Lo demás es seguir mintiéndole al país. Jesús, hace rato planteaste la imperiosa necesidad de una renovación del liderazgo político. Pero Jesús, yo no veo a los jóvenes interesados en esa renovación, en ese activismo político. Fíjense que unos viejitos están siendo sustituidos por otros viejitos. Porque Claudio Fermín no es un nuevo en la política. El otro, mucho menos. Timoteo y Bertucci, Falcón. Bertucci, Falcón, ya ellos son actores políticos hartamente conocidos, han gobernado. Entonces, ¿qué pasa en los estratos jóvenes que no aparecen líderes jóvenes? Bueno, Guaidó era una esperanza importante, pero para que podamos hablar, como tú lo hablas, de una limpieza del liderazgo político opositor para darle paso a otro, yo no veo esas otras figuras. Mira, Galicia, no es un problema de edad, es un problema de refrescamiento de ideas. Si tú la Galicia te lanzas al Parlamento, tú eres una cara nueva para la política nacional, regional. Y eso, obviamente, en Venezuela hay mucha gente preparada y formada para ocupar estos espacios. Pero también los cogollos de los partidos políticos se encargaron de minimizar la participación juvenil, la participación de la mujer y la participación de estas nuevas generaciones. Inclusive vemos líderes en parroquias de Maracaibo. Te voy a poner un caso específico de la parroquia Cacique Mara, que hay un líder, un nuevo tiempo, de apellido Morillo, que a mí me resalta en algunos estudios de opinión que yo hago en la parroquia, pero no tiene el apoyo del partido como tal. Entonces, ese liderazgo de la calle, de la manzana, de la comunidad, del condominio, obviamente es el que debe asumir un nuevo espacio de poder y seguramente va a ser parte de esta generación futura que se está empezando a construir en Venezuela
y que le va a dejar el miedo a participar en elecciones, y por eso que hace falta que ya el país empiece una vez por todas a entender y a comprender que todos los métodos que usaron para sacar al presidente a la fuerza no funcionaron. Vamos a sacar al presidente con votos, vamos a minimizar el gobierno con votos y vamos a reactivar el voto en Venezuela. Si esta oposición no quiere, seguramente será sustituida. No tengo ninguna duda que el próximo año esta oposición va a ser sustituida por otra oposición de la misma oposición, que va a renacer y que va a ser nuevos alcaldes, que van a ser nuevos concejales, que van a ser nuevos diputados, porque la política sigue en el país. ¿La pandemia de COVID-19 ayudó al gobierno de Maduro? Por supuesto. Lo ayudó porque no tenía gasolina, lo ayudó porque la gente se encerró en la casa y lo ayudó porque a pesar de todo ha tenido un manejo responsable en la crisis, porque Guaidó no salió ni a repartir tapabocas. La oposición de Guaidó se quedó en su casa y quien salió de la calle fue el gobierno que dirige Nicolás Maduro a enfrentar la pandemia en los ciudadanos. Cierro el programa con esa frase. Guaidó no salió a la calle ni a repartir tapabocas, coma, dice @Jesús Castillo. Rafael Ángel, para el cierre. Bien, Jesús, no me queda más que agradecerte si tienes un mensaje final para las personas que nos ven y de nuevo hacerte el agradecimiento por estar aquí conectados con nosotros en este nuevo formato del programa 8 columnas y muchas gracias por estos minutos. Y después está pendiente los numeritos de las encuestas que estás haciendo, cómo está Maracaibo, cómo están los municipios del Zulia, en un próximo programa. Mira, primero agradecer a los dos por esta oportunidad, y si los que nos están viendo en este prestigioso programa están decididos en quedarse en Venezuela, hay que salir a votar. Es la mejor manera que tenemos de empezar a recuperar los espacios de poder perdidos y minimizar la gobernabilidad que ha tenido el gobierno de ocupar espacios haciendo mal gobierno. Porque el gobierno, hay que reconocerle que no ha hecho buena gestión de gobierno, solo que la oposición ha abandonado estos espacios de poder, y por eso que esta es una gran oportunidad que hay. Considero, y ahí están los estudios, considero que es una nueva oportunidad que cae el país, hay que hablar de serio, y los espacios que vienen van a ser muy buenos en participación. Este país se merece gente seria, y esto es lo que sobra. Y por eso que esta gente es la que va a participar en estos nuevos procesos. Y estos señores que no quieren recuperar estos espacios tendrán sus razones. Y bueno, para eso hay mucha gente más que si quiere. Y yo los conozco, los estoy viendo, que me están saliendo los estudios de opinión. Y poco a poco hay una nueva generación que va a asumir las riendas del poder en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Feliz y santo día para ti. A ti, Galicia. En @Castillo Molleda, mucha información estadística del Zulia estamos publicando en estos días. Ok. Rafael Ángel, para la despedida. Bien, hemos llegado al final del programa. La invitación es a que se conecten con nosotros, que se suscriban en el canal de YouTube, que nos den like en Facebook y también en Instagram y compartan todo el programa por redes sociales y también a través de las pantallas de Telecolor. Así que la invitación es que se queden con nosotros en una nueva edición del programa 8 columnas. ¿Dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites a este mundo.